Buenas noches. Las medidas drásticas llegan mañana a la Comunidad de Madrid para frenar la segunda ola de contagios tras el terremoto en la sede regional. Por los rumores y anuncios de un confinamiento selectivo, en unas horas sabremos qué restricciones se toman para frenar el coronavirus. Pedro Sánchez sigue señalando a la Comunidad de Madrid, cuestionando la gestión de Isabel Díaz Ayuso. El presidente le ha enviado una carta en la que señala la evolución de la pandemia y le pide estudiar conjuntamente el modo de reforzar los medios y actuaciones que se llevan a cabo. Dice el socialista que estaría encantado de desplazarse hasta Puerta del Sol para ello. Isabel Díaz Ayuso le ha respondido, lo ha hecho refiriéndose a un tuit que publicó el 10 de septiembre donde ella era la que le pedía el encuentro. Ahora la presidenta regional le espeta que la comunidad ha estado demasiado tiempo sola. Así las cosas, Sánchez usa la crisis sanitaria como un instrumento de derribo del gobierno madrileño del PP e intenta mostrarse a sí mismo como un salvador. Continúan las entrevistas para perfilar unos presupuestos. Carmen Calvo se ha reunido con Edmundo Val y José María Espejo dentro de la ronda de contactos que la número 2 del Gobierno está manteniendo en paralelo a la de Pablo Iglesias. Buena sintonía entre ambos, pero con advertencia de Ciudadanos. Ya se han conocido las grabaciones de la declaración del exabogado de Podemos aquí en la Audiencia Nacional por el caso Tandem ante el robo del teléfono móvil de Dina Busselham. Se derrumbó en esas declaraciones y sigue apuntando a que todo fue un montaje orquestado por la cúpula del partido. Quim Torra ha acudido a declarar esta mañana al Tribunal Supremo que tiene que decidir sobre su inhabilitación que le impuso la justicia catalana después de que se negase a retirar propaganda separatista de las instituciones públicas. Ante los 5 magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, el dirigente autonómico ha hablado de causa política y no judicial. Tras pedir su inhabilitación, su absolución ante el tribunal ha descartado elecciones. No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana. Un informe de la ONU acusa al gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad. Los crímenes identificados van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, en una serie de 223 casos que la ONU pudo investigar y documentar. Desde el gobierno chavista de Nicolás Maduro lo niegan y hablan de una misión fantasma. Terremoto en Puerta del Sol a cuenta de las medidas de restricción de la movilidad en la Comunidad de Madrid. Actuaciones que son ya una realidad después del secretismo, teorías y anuncios ante los medios. Poco a poco se van sabiendo más detalles y el consejero de Sanidad ha confirmado lo evidente. Este viernes se tomarán medidas más duras para reducir los contagios. Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor detalle. Ya a primera hora de este jueves, Enrique López descartaba un confinamiento total. El consejero de Justicia de la Comunidad hacía un llamamiento a la tranquilidad, adelantando esa vía de que el confinamiento se producirá en aquellas zonas con una incidencia elevada. Madrid en este momento está en una situación, como en todo el mundo, extraordinaria, pero controlada. Lo importante a la hora de medir la dimensión de una pandemia es la presión hospitalaria. Y ahí estamos de momento y queremos evitar que esto aumente en una situación de cierta tranquilidad. Pero insisto, no podemos confinar, que la gente esté muy tranquila y se trata de reducir la movilidad. En el acumulado, Madrid registra más de 178.000 infectados. Un tercio de los nuevos contagios están en la capital y desde el Gobierno reconocen que la evolución de la pandemia no es buena. Ignacio Aguado no ha aclarado si prefiere que Díaz Ayuso solicite la declaración del estado de alarma, pero sí ha mantenido una mirada crítica. 24 horas después de suspender la rueda de prensa habitual de los jueves, el vicepresidente reclama ayuda para controlar la situación sanitaria. Les reconozco que desde la humildad tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien, que la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos.
Mientras se baraja el confinamiento para determinados barrios o distritos madrileños, desde el Gobierno central encomiendan al regional actuar cuanto antes. El ministro de Sanidad no ha querido valorar ni entrar en materia de las medidas que podrían iniciarse sin saber cuáles son las concretas que se van a aplicar. Eso sí, Salvador Illa descarta ese estado de alarma en Madrid. Mire, hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. En esto quiero ser muy claro. Y hay que tomar aquellas medidas que haga falta tomar para estar en un escenario de control de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid. Este es el punto clave. El cinturón sur de la comunidad sigue siendo la zona cero de la COVID-19 y Leganés, Parla y Fuenlabrada serían las primeras localidades que verían limitada su movilidad. Así lo desvela Antonio Rodríguez en Voz Populi, con el que tenemos conexión en directo. Antonio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Escribes hoy de este confinamiento selectivo que se aplicaría a más de 1 millón de personas. ¿En qué consistiría? ¿Cuáles son esas zonas que está mirando el Gobierno regional? Bueno, como tú has dicho, son 3 localidades del sur de Madrid, lo que se llama el Cinturón Sur, Leganés, Parla y Fuenlabrada. Están unidas geográficamente. Los términos municipales de estas 3 localidades son continuas, con lo cual el control de entradas y salidas de vehículos es mucho más fácil de manejar que si estuvieran desperdigados. Y luego hay 3 distritos o zonas de la capital donde está puesta la atención ahora mismo, sobre todo Puente de Vallecas y luego Usera y Ciudad Lineal. Estas 6 áreas eran las que estaban ayer en boca de la gente que rodea a Ayuso tras las declaraciones del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. ¿Es más difícil limitar la movilidad en estos barrios concretos que en toda la capital? Sí, mucho más. En realidad son conscientes, tanto en el Gobierno de Madrid como en el Ayuntamiento, de que limitar la movilidad en barrios es harto complicado. A mí me contaban, por ejemplo, que sería mucho más fácil confinar, entre comillas, o limitar esa movilidad en toda la ciudad de Madrid, porque ahí hay, en torno a la M30 o la M40, hay unas vías de entrada muy fáciles de manejar para las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de poder poner controles de entrada o de salida. Al ser únicamente barrios, eso es mucho más difícil de controlar y en eso están trabajando, en ver cómo poder llevar a cabo las acciones de lo más efectivas posible. Hablamos de esas zonas, de restringir la movilidad en esos puntos, pero podría ser también que mañana se anunciasen limitaciones de aforo, por ejemplo, en las terrazas, que es precisamente donde no se están viendo apenas mascarillas. Sí, y no lo digo yo, lo dijo Antonio Zapatero el miércoles. Es casi seguro que en el tema de aforos va a haber alguna medida. En el Gobierno de Madrid, por ejemplo, se considera que las medidas adoptadas hace 15 días de limitar las reuniones a un máximo de 10 personas o esas distancias de seguridad que había que imponer en las terrazas, pues no han tenido el efecto deseado y hay que ir más allá. Se rumorea también la reapertura del hospital de emergencia de IFEMA. ¿Qué sabemos de esto? ¿Sería una de las medidas que se anunciarán mañana? Podría ser. Desde el Gobierno de Ayuso se desliza esta posibilidad, con lo cual yo la veo muy factible y no sería de extrañar que en unos días o en pocas semanas pudiera estar otra vez en funcionamiento el hospital de IFEMA, ¿no? Hay que tener en cuenta que el hospital de emergencias que se está construyendo al lado del aeropuerto de Barajas todavía está en construcción y faltan aún unos meses para que pudiera estar habilitado y poder recibir allí pacientes. Antonio Rodríguez, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Los contagios parecen estabilizarse, pero aún así Sanidad notifica 11.290 contagios nuevos de coronavirus. El departamento que dirige Salvador Illa también ha notificado 162 muertes más por COVID-19, 419 de ellas en la última semana.
En las últimas 24 horas, las comunidades autónomas han notificado un total de 4.451 casos con diagnóstico el día previo. En los últimos 14 días suponen algo más de 122.000 casos. El total de pacientes COVID ingresados en el día de hoy, según han informado las comunidades autónomas, es de 10.003 y 1.331 en UCI. Todos toman ya cartas en el asunto para evitar que las infecciones vayan a más. Valencia ha cerrado los juegos de los parques infantiles ante el descontrol del coronavirus. Esta ciudad es el foco de la pandemia en la comunidad y por ello se ha decidido el cierre inmediato de estos juegos infantiles que hay en los parques y jardines para así ayudar al distanciamiento de los más pequeños una vez que los colegios han establecido protocolos muy serios para este inicio de curso. De este modo, los padres valencianos deberán explicar a sus hijos que las cintas que rodean el columpio o el tobogán quieren decir que no se puede usar. No hay fecha de retorno, será la evolución de la pandemia la que marque la evolución de la medida. En Valencia, precisamente, se ha inaugurado hoy la Plaza del Coronavirus para homenajear a la ciencia, una iniciativa temporal que ha impulsado el Ayuntamiento para recordar la importancia de apoyar la investigación. La Plaza Doctor Collado cambia de nombre durante unos meses para llamar la atención de la ciudadanía y crear polémica. Inicialmente, la Plaza del Coronavirus se mantendrá con este nombre hasta la celebración de los premios Rey Jaume I, sin fecha definitiva, porque dependen de la agenda de Casa Real y también de la pandemia. Por supuesto que es algo simbólico, además el cambio del nombre de una calle, de una plaza, lleva un procedimiento bastante concienzudo y esto simplemente es un hecho simbólico, que nadie se preocupe, es una cuestión temporal para que la gente pues pase por aquí y sea consciente de que tenemos que apoyar a la ciencia y a la investigación e, insisto, más en tiempos como este. Los niños valencianos se han quedado sin los columpios en los parques y en Gerona directamente se ha optado por cerrar estos espacios. Este ayuntamiento y el de Salt han precintado ya los parques infantiles y también han comenzado a limitar el aforo en los mercados. Es una de las principales restricciones para intentar detener la segunda ola de COVID-19 que hay en este área metropolitana y que se van a extender durante 15 días. También bares y restaurantes se han ido abriendo a primera hora de la mañana con menos mesas de lo habitual y más espaciadas que hasta ahora. Deben cumplir el 50% de la reducción en el aforo tanto en el interior como en el exterior. Bueno, digamos que estamos aprovechando lo que queda de verano y al tener que reducir la mitad de la terraza, pues eso hace que el invierno será más duro. Lo que no puede ser es que hagan los botellones, que hagan fiestas particulares, eso no, eso es lo perjudicial. Tampoco hay mano dura, tendría que haber un poquito más. En Cataluña, Madrid y otras ciudades de España la atención primaria está saturada, una situación que alarma al tiempo que las urgencias están viviendo momentos de colapso. Esta segunda oleada está llevando a las áreas de urgencias de los hospitales al límite debido a que el incremento de contagios se suma a la acumulación de pacientes por otras patologías que nada tienen que ver. Los profesionales médicos alertan. Estamos tensionados, llevamos tensionados de todas maneras desde finales de julio y prácticamente todo agosto, no ha sido algo nuevo, hay que decir, y ahora pues vamos a más. ¿Por qué? Porque se aumenta la tasa de contagio, en algunos sitios y eso pues aumentan los pacientes que se atienden, teniendo en cuenta además que la mayoría de los pacientes que se siguen atendiendo en los servicios de urgencia son pacientes no COVID, y la mayoría de los pacientes potencialmente ingresables son pacientes no COVID. Una gestión eficaz de la emergencia sanitaria resulta clave para la recuperación económica. Ambos asuntos van de la mano. El Banco de España dibujó ayer un escenario en el que se preveía que la economía de nuestro país no se recuperaría de la pandemia antes de 2023. El Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha valorado la situación afirmando que de no ser por la Unión Europea, el batacazo de la economía sería todavía peor. La importancia del paraguas europeo, y esto no es un objetivo en absoluto, es una mera proyección. Si, por ejemplo, de deuda pública española se siguiera comprando lo que se ha venido comprando en los últimos meses, pues lógicamente, y esto es público, es decir, el BCE pues alcanzaría cifras en el entorno de 120.000 millones de adquisiciones de deuda pública española.
Estamos en vísperas de la reunión que va a mantener con las tres principales organizaciones de autónomos José Luis Escrivá para abordar la prórroga de las prestaciones por cese de actividad más allá del 30 de septiembre. En el aire también está la extensión de los ERTE, ante la que Lorenzo Amor, presidente de ATA, cree que si finalmente se aplica tan solo a algunos sectores, se estará dando la espalda a muchos trabajadores. Hoy es 17 de septiembre, día de alerta roja, día donde nos movilizamos, donde se moviliza el sector de los eventos, de la música, de la cultura, del espectáculo, de los audiovisuales, de la industria del sonido. Hoy es día donde tenemos que pedir un rescate, es día de alerta roja, un rescate a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores de estos sectores. La negociación de los ERTE continúa encima de la mesa, al igual que la de los presupuestos. El debate de las cuentas ha continuado hoy con la ronda de contactos de Carmen Calvo, que se ha reunido con Ciudadanos. Hoy no hemos visto entrevistas en paralelo como ayer, que mientras la vicepresidenta mantenía sus reuniones, Pablo Iglesias hacía lo propio desde su despacho con Esquerra y EH Bildu. Hoy se ha producido el encuentro entre la número 2 del Ejecutivo y los dirigentes de Ciudadanos, Edmundo Val y José María Espejo. La cordialidad y la sintonía entre la vicepresidenta primero del Gobierno y la cúpula del partido ya no es noticia. Como en anteriores ocasiones, las filas de Inés Arrimadas tienden la mano y a la salida del encuentro, Calvo se lo ha agradecido. Podemos requerir su apoyo para sacar adelante leyes que nosotros ya tenemos planificadas, como bien saben, y en ese sentido pues hemos tenido un buen clima, sin ninguna decisión, como es lógico, pero de capacidad de dialogar, que agradezco, como es lógico, porque tenemos una arquitectura de votación muy complicada que nos la da la democracia española, la diversidad del voto de nuestros compatriotas, y que la obligación de los cargos públicos es administrar esa realidad por el bien de todos y por los intereses generales de España. Ambiente afable y cordial entre Moncloa y la cúpula naranja, pero también entre Gobierno y Esquerra. Los de Inés Arrimadas no tiran la toalla y esperan que el presidente les elija a ellos y no a los independentistas. Edmundo Val, portavoz del grupo político, señala y niega participar en unas cuentas en las que estén separatistas y abertzales. Le he pedido a la vicepresidenta del Gobierno responsabilidad en estos presupuestos. Y le he dicho con toda claridad, con Bildu, con Esquerra, con Rufián, con Torra, con Otegi, no. Nosotros no estaremos en esos presupuestos. Le he vuelto a señalar que existen dos vías que son incompatibles. En esa foto final habrá unos presupuestos con Ciudadanos o habrá unos presupuestos con los independentistas. Entre unos y otros, Val espera que Sánchez opte por la formación de Inés Arrimadas, y lo cierto es que el Ejecutivo bicolor prefiere mantener ambas vías abiertas por si surge un imprevisto de última hora. Se ha rumoreado en los últimos días las intenciones del Gobierno para reformar el Código Penal y así hacer un guiño a los separatistas en cuanto a la rebelión y sedición. Sin embargo, Carmen Calvo ha negado el cambio de cromos, desvincula esta cuestión de la de los presupuestos. No lo creo, no lo sé, o da un poco igual en este sentido. Nosotros, cuando hablamos con los líderes políticos que nos pueden apoyar los presupuestos, no estamos hablando de estas dos cosas. Yo ayer estuve con el señor Rufián por la tarde y habitualmente hablo con Esquerra Republicana desde hace mucho tiempo. Esquerra lo que en este momento está diciendo es algo tan lógico como: somos un partido de izquierdas que va a ir pronto a unas elecciones, queremos ver exactamente qué tipo de presupuestos os estáis planteando y qué tipo de soluciones a algunos problemas endémicos de Cataluña van a tener esos presupuestos. La reforma del Código Penal con el señor Rufián el Ministerio... No se trata. El separatismo ha arropado a Quim Torra en su cita en el Tribunal Supremo. Una comitiva independentista formada por Junts per Cat, PDeCAT, Esquerra, la CUP y Òmnium Cultural ha acompañado al presidente de la Generalitat ante el Supremo, que debe analizar su condena por desobediencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Durante la celebración de la vista pública, la defensa del líder independentista ha cargado contra los jueces y también contra la Junta Electoral Central. El abogado de Torra ha asegurado que ese órgano no era la autoridad competente para emitir órdenes contra el dirigente autonómico, algo a lo que le ha respondido la fiscal de la Sala. Resalta que Torra ha sido condenado por un acto administrativo y no político, en contra de la versión aportada por la defensa del presidente. Y es que todas estas decisiones de la Junta Electoral Central, como no podía ser de otra manera, lo son no contra unas manifestaciones
política, sino en el marco de un proceso electoral. Tras pedir su absolución, Quim Torra ha comparecido ante los medios para anunciar que se atrinchera en la Generalitat de Cataluña. No piensa dimitir y descarta el escenario electoral. En un discurso con un tono elevado contra el Estado, Torra ha tomado la palabra para dar el aviso de que no da por terminada la legislatura. No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana. Tienen que saber que en cualquier caso, que no solamente me van a inhabilitar a mí, hoy este tribunal tiene en sus manos la caída de un gobierno, el fin de una legislatura parlamentaria. El de hoy ha sido un día clave para Quim Torra, porque podría ser una de sus últimas jornadas como presidente autonómico. No obstante, no es un escenario que contemplen desde el independentismo porque no han planificado ni tienen respuesta conjunta en este caso. Los diferentes grupos separatistas le han respaldado hoy limitándose en criticar su cese. Estamos frente a un día de la vergüenza para la justicia española, para la democracia en definitiva española. Hoy, más allá de filias, fobias políticas, personales, se está atentando objetivamente contra los derechos más básicos, más elementales de una persona, concretamente de un cargo público electo, concretamente del presidente de la Generalitat, el más alto cargo de Cataluña. Y se está atentando contra sus derechos más elementales porque con toda probabilidad, y eso ya es una auténtica vergüenza, que se sepan sentencias, se puedan intuir sentencias antes de que existan, se va a inhabilitar a una persona simplemente por una pancarta. Hoy estamos aquí para acompañar al presidente de la Generalitat, la máxima institución de la ciudadanía de Cataluña, que de producirse lo que parece que puede producirse después de la vista de esta mañana, sería el atropello democrático más grave que se ha vivido en la Europa occidental. ¿Por qué? Porque el presidente de la Generalitat, escogido por los ciudadanos y refrendado por sus representantes en el Parlamento de Cataluña, podría ser desprovisto de su cargo porque en el Palau de la Generalitat había y hay y habrá una pancarta que defiende la libertad de expresión, que defiende un derecho fundamental y que reza llibertat presos polítics y exiliats. Es evidente el abuso de poder de las instituciones españolas ante este caso, desde el extremo de considerar partidista una pancarta a favor de los presos políticos hasta pedir inhabilitación por esta razón. Sabemos que el motivo de fondo no es este. Y a escasos metros del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, se desarrolla otra causa judicial que implica directamente al Gobierno, al vicepresidente Pablo Iglesias. El que fuera abogado de Podemos, José Manuel Calvente, cargó una y otra vez contra su antiguo partido durante la declaración que realizó hace unos días en el caso Dina. Alberto Soto, hemos podido escuchar esas explicaciones ante el juez. Sí, unas grabaciones de su declaración que hemos conocido hoy en las que el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, aseguraba que el caso Dina es un montaje del Partido de los Morados, un montaje orquestado por la cúpula. Así lo ha asegurado ante el juez García Castellón e incluso ha dado nombres. Pero sí que es verdad que miembros del equipo, a mí me dicen que se crea un comité de crisis entre Irene, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral para gestionar todo esto del caso Villarejo. Y es cuando a partir de ahí se diseña toda esta estrategia. La estrategia es muy sencilla, tampoco es que sea... Es decir, vamos a utilizar el caso Villarejo para beneficio político. Durante ese testimonio, José Manuel Calvente se llegaba a derrumbar en algún momento, como aseguraban fuentes presentes en su declaración. Hoy hemos conocido ese momento concreto, era al relatar las amenazas que dice estar recibiendo. Hay una campaña... Tranquilícese. Ojaire. Lo siento mucho, pero es que me afecta por la familia. Desde hace un mes he venido sufriendo una campaña. Es que me cuesta hablar. Me cuesta hablar porque es que es un año más. Es un año llevo ya, sí. Aunque admite y dice literalmente que le avisaron que si denunciaba esta situación le harían la vida imposible, José Manuel Calvente apunta como origen de estas amenazas a un grupo radical de Podemos al que se refiere directamente como guerrilla. Por lo que se llama guerrilla de Podemos,
Podemos tiene un equipo a sueldo del partido para cargarse a todos los jueces y a todas las personas que atacan a Podemos. Porque hay mucho loco en Podemos, hay bases muy locas, hay muchos radicales, hay mucha cale borroca en Podemos también. Todo mientras la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto esa condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, dentro de este caso Tandem en el que se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Busselham. Y fuera del plano judicial, hoy hemos vuelto a ver la cocina de Tezanos. Tenemos en nuestras manos un nuevo CIS en el que aumenta la ventaja del PSOE sobre el PP y premia a Ciudadanos por su mano tendida. El dirigente socialista José Félix Tezanos ha publicado el estudio correspondiente al mes de septiembre, en el que el PSOE se coloca como primera fuerza con un 31,5% de los votos, superando al PP en 13 puntos. Los populares caen al igual que Vox, mientras Ciudadanos sube ligeramente, recuperando terreno hasta el 10,6% de la estimación de voto. Son casi 2 puntos más que en el barómetro de julio, por lo que ese partido podría presumir incluso de un comienzo de recuperación como premio por sus acuerdos con el gobierno de Sánchez e Iglesias. También sube, aunque de forma más moderada, Podemos. Así se desprende que el partido fuerte del gobierno es el Partido Socialista y no el partido de Pablo Iglesias. Seguimos en terreno político porque Pablo Casado tenía hoy una importante cita en su agenda. El presidente del Partido Popular ha viajado hoy a Badalona para visitar un edificio con pisos ocupados y, aprovechando esta circunstancia, promover su ley antiocupación que menciona un endurecimiento penal. Casado ha pedido un consenso y ha reprochado a Pablo Iglesias su actitud con este asunto. Le anima a que, si apoya la ocupación, pues que les abra las puertas de su casoplón de Galapagar. Y una última reflexión a este respecto. Lo que no se puede entender es que ayer, en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente segundo del Gobierno justificara la ocupación. Como le dijimos nosotros, si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos ocupas. Es una sencilla solución. Porque habría que decirle a los vecinos del barrio de la Salud, si les gusta que ocupen su vivienda de 40 metros cuadrados, como el señor Iglesias no tiene problemas de metros cuadrados, que deje que ocupen su vivienda. Valencia acogerá la nueva sede de Bankia y de CaixaBank. Los sindicatos apoyan la operación siempre que no se produzcan salidas traumáticas de empleados y desde el Gobierno regional, desde la Comunidad Valenciana, aplauden esta decisión. Una magnífica decisión para la Comunidad Valenciana porque habla de la reputación, del valor reputacional de la Comunidad Valenciana en estos momentos, nos va a generar mayor capacidad de traslación de esa reputación en el conjunto económico del país y desde luego es una buena noticia. Y antes de despedirnos, habrán notado ustedes que durante toda esta semana han bajado las temperaturas. Una borrasca atlántica ha entrado por el oeste de la península, dejando lluvias, tormentas y granizo. El tiempo está cambiando en estas últimas horas. La EMET ya ha alertado de la llegada de estos chubascos acompañados de tormenta, granizo y también fuertes rachas de viento en muchos puntos de España. Se espera que el centro de esta borrasca cambie de rumbo el viernes y se dirija primero hacia el este para alcanzar el sur de Portugal y posteriormente, durante el fin de semana, se traslade de sur a norte por todo el extremo occidental peninsular. Pero por el momento ya han caído varias lluvias generalizadas en toda la península española. No hay tiempo para más, nos despedimos ya. Las noticias vuelven mañana a las 8:30 con más información, como siempre. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.